El hijo caminaba por un estrecho sendero del bosque junto a su padre, sintiendo bajo sus pies el suave musgo y escuchando el leve susurro de las hojas. Caminaban en silencio, pero los ojos del niño no dejaban de deslizarse hacia los hombros anchos del hombre, hacia sus manos llenas de callos, hacia su espalda, sobre la que cada día reposaba una carga invisible pero palpable. Finalmente, sin poder contenerse, preguntó: «Padre, ¿dónde está tu fuerza? Todo el día cargas troncos enormes sobre tus hombros, y no parece que te canses». El padre se detuvo, puso su mano sobre el hombro del hijo y lo miró a los ojos con esa quietud que solo llega después de décadas de trabajo y de observar la vida. «Mi fuerza, hijo», dijo, «está en la indiferencia». El niño se quedó inmóvil, sin comprender del todo esas palabras. ¿Indiferencia ante qué? ¿Ante el dolor? ¿Ante el cansancio? ¿Ante el mundo que los rodea? El padre sonrió al ver su confusión. La fuerza del cuerpo es temporal. Puede romperse, agotarse. La fuerza del espíritu está en la capacidad de mantener la calma ante el sufrimiento, en poder seguir tu propio camino sin esperar elogios y sin temer al juicio. Cuando no estás apegado al resultado, cuando no buscas reconocimiento, el cansancio deja de tener poder sobre ti. El hijo bajó la mirada e imaginó el peso de los troncos sobre la espalda de su padre. Pero en esa imagen había un extraño orden. La fuerza no era la manifestación de victorias ruidosas o reconocimiento. Estaba en la calma, en el equilibrio interior que permitía avanzar a pesar del peso, a pesar del dolor. Pero, ¿cómo se puede ser fuerte si el mundo está lleno de dificultades?, preguntó el hijo. A través de la aceptación, respondió el padre, comprendiendo que la debilidad y la fuerza son dos caras de la misma moneda. Quien no reconoce su debilidad, nunca conocerá la verdadera fuerza. Quien intenta parecer fuerte ante los demás, en realidad huye de sí mismo. La verdadera fuerza llega cuando dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a actuar con un corazón claro. El hijo escuchaba, y poco a poco la comprensión empezaba a reflejarse en sus ojos. Veía que su padre no era un héroe de cuentos, ni un superhombre, sino simplemente un hombre que había aprendido a ser libre dentro de sí mismo, a pesar del peso del mundo. A la mañana siguiente, el hijo volvió al bosque con su padre, pero ahora miraba el mundo con otros ojos. Observaba cómo las ramas de los árboles se inclinaban bajo su propio peso, cómo las piedras no resistían la lluvia y el viento, cómo el agua se deslizaba suavemente sobre las rocas sin intentar cambiarlas. «Mira, hijo», dijo el padre, «el mundo no se somete a nadie. No pregunta si estás preparado para las pruebas o no. La fuerza no está en cambiar el mundo, sino en caminar junto a él, conservando la claridad y la calma». El hijo comprendió que sus propios miedos y dudas eran pequeñas piedras que él mismo cargaba sobre sus hombros. Y cada vez que intentaba luchar contra ellas, se volvían más pesadas. Pero cuando simplemente las aceptaba, cuando no resistía, las piedras se convertían en escalones por los que podía ascender. «La indiferencia de la que hablabas, padre», dijo el hijo, «no significa ser insensible. Significa ver las cosas tal como son y no permitir que el miedo o la ira te gobiernen». El padre asintió. «Exacto. Cuando dejas de aferrarte, encuentras la verdadera libertad. Y entonces incluso el peso que cargas se convierte en parte de tu fuerza». El hijo entendió que la fuerza no eran los músculos ni el coraje ante una amenaza externa. La fuerza era la calma interior que permite avanzar sin perderse a uno mismo, sin perder el corazón. Y con cada paso por el bosque, sentía como esa paz interior se hacía cada vez más tangible, como el peso invisible sobre sus hombros se transformaba gradualmente en un fundamento firme. Pasaron varios años. El hijo creció, pero seguía recordando a menudo las lecciones de su padre. Cuando la vida presentaba dificultades, cuando las circunstancias externas parecían insoportablemente pesadas, se detenía, cerraba los ojos y se preguntaba: ¿qué puedo aceptar y qué requiere acción? Comprendió que la indiferencia no es frialdad, sino elección. La elección de no permitir que el miedo, la ira o la duda gobiernen la vida. La elección de seguir adelante con claridad de mente, incluso cuando el corazón se contrae por el peso. Un día regresó al bosque donde había hecho su primera pregunta. Alzó la mirada hacia los altos árboles y vio cómo cada tronco, cada hoja,
Cada sendero estaba conectado por hilos invisibles de fuerza y paciencia. Comprendió que esa fuerza no estaba en los músculos de su padre, ni en su trabajo, sino en la capacidad de ser uno mismo a pesar del peso. Mi fuerza está en la indiferencia, susurró para sí, sonriendo. Y en ese instante comprendió que la fuerza y la debilidad no son opuestos. Son dos elementos de un mismo proceso, la capacidad de aceptar el mundo, avanzar y permanecer libre dentro de uno mismo. La verdadera fuerza no requiere reconocimiento. Es silenciosa, oculta, pero inquebrantable. Se manifiesta cuando uno deja de luchar contra lo inevitable y comienza a actuar con claridad, valentía y paciencia. Y entonces cada carga, cada dificultad, cada obstáculo se convierte no en una prueba de fuerza, sino en su confirmación. El hijo creció, pero siempre permaneció alumno de su padre. Y ahora llevaba esa sabiduría al mundo, silenciosamente, sin pretensiones, con una calma interior que ningún peso podía destruir.